El último deseo que hizo lo imposible posible. Tiago era un hombre de mediana edad, rondando los 45 años, con el cabello ya mostrando las primeras señales de canas, reflejo de una vida llena de responsabilidades. Nacido en una pequeña ciudad del interior, siempre había sido conocido por su carácter fuerte y decidido, pero también por su inmensa bondad y disposición para ayudar a los demás. A lo largo de su vida, había trabajado incansablemente para proporcionar a su familia una vida digna, sin lujos, pero con todo lo necesario para ser felices. Casado con Ana desde hacía más de 20 años, Tiago se enorgullecía de su familia. Sus 2 hijos, Lucas y Mariana, eran el centro de su universo. Lucas, de 16 años, estaba en la etapa de la adolescencia, con todos los desafíos que esto conlleva, mientras que Mariana, de apenas 12, se destacaba por su curiosidad y su talento para la música. Tiago y Ana habían criado a sus hijos con valores sólidos, inculcándoles el respeto, la honestidad y el amor por los demás. A pesar de llevar una vida modesta, Tiago siempre se había sentido rico en lo que realmente importaba. La vida familiar, las pequeñas alegrías cotidianas y el sentido de comunidad en su vecindario eran las cosas que valoraba más. Con su personalidad afable, había construido amistades duraderas, y su hogar era un refugio tanto para su familia como para aquellos amigos que lo consideraban como un hermano. No obstante, a pesar de su exterior fuerte y su vida aparentemente estable, Tiago enfrentaba una batalla interna. La enfermedad que lo había aquejado durante los últimos meses comenzó de manera silenciosa, casi imperceptible, pero pronto se convirtió en un peso que no podía ignorar. Al principio, había tratado de ocultar sus síntomas, creyendo que podría superarlos, pero el dolor y la debilidad física se hicieron evidentes, obligándolo a enfrentar la realidad de su situación. Tiago no era alguien que se rindiera fácilmente. Siempre había enfrentado los desafíos de la vida con valentía y determinación. Sin embargo, la gravedad de su enfermedad y la certeza de que su tiempo estaba llegando a su fin lo llevaron a una introspección profunda. Reflexionaba sobre lo que había logrado, sobre los sueños no cumplidos, y sobre todo, sobre el futuro de su familia sin él. Esta preocupación constante lo mantenía despierto por las noches, preguntándose qué más podía hacer para asegurar el bienestar de los suyos. La relación con Ana también se había visto afectada por su estado de salud. Aunque el amor entre ellos permanecía intacto, la preocupación y la tristeza que ambos sentían a menudo se interponían en sus conversaciones. Sin embargo, Ana era una mujer fuerte, y aunque le dolía ver a su esposo sufrir, se mantenía a su lado, brindándole todo el apoyo y el amor posible. Tiago sabía que ella era su roca, pero también temía por el momento en que ya no pudiera estar allí para ella. Con el paso de los días, Tiago se dio cuenta de que necesitaba encontrar una manera de hacer las paces con su situación. Fue entonces cuando comenzó a pensar en lo que realmente deseaba antes de morir, en ese último deseo que lo conectara con algo más grande que él mismo. No sabía si sería escuchado, pero sabía que tenía que intentarlo, por su familia, por el amor que sentía por ellos, y por la esperanza de que, quizás, un milagro pudiera cambiar su destino. Los días de Tiago se habían convertido en una rutina de dolor y agotamiento, que afectaba no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Cada mañana, al abrir los ojos, sentía como si un peso invisible lo estuviera aplastando, robándole la fuerza que antes lo definía. La casa, que solía ser un lugar lleno de risas y conversaciones animadas, ahora se veía envuelta en un silencio tenso, roto solo por el sonido del oxígeno que entraba y salía de sus pulmones, acompañado por el zumbido suave de los aparatos médicos que ahora formaban parte de su vida cotidiana. Ana, siempre a su lado, había asumido el rol de cuidadora con una dedicación que rozaba lo sobrehumano. Se movía por la casa con una eficiencia silenciosa, pero detrás de su mirada se percibía un cansancio profundo, el tipo de agotamiento que no desaparece con el sueño. Ella rara vez se permitía llorar, reservando sus lágrimas para los momentos en que estaba sola, en la oscuridad de la noche, cuando el mundo dormía y podía desahogar el dolor que la ahogaba. Las arrugas en su rostro, que antes eran pocas, se habían profundizado, marcadas por el sufrimiento que veía en los ojos de su esposo cada vez que lo miraba. Una tarde, mientras Tiago descansaba en su cama,
Ana decidió hablar con los niños sobre la gravedad de la situación. Era una conversación que había evitado por semanas, pero sabía que no podía retrasarla más. Sentados en la sala, con la luz del atardecer filtrándose a través de las cortinas, Ana les explicó con voz entrecortada lo que estaba ocurriendo. Lucas, normalmente reservado, miraba fijamente el suelo, apretando los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Mariana, por otro lado, no pudo contener las lágrimas. «¿Papá se va a morir?», preguntó con una voz temblorosa, a lo que Ana, con el corazón roto, solo pudo responder: «No lo sé, mi amor. Pero vamos a estar con él, apoyándolo y amándolo cada segundo». La respuesta dejó a los niños en un estado de confusión y tristeza. Lucas, aunque no lo expresaba abiertamente, empezó a pasar más tiempo fuera de casa, refugiándose en el deporte y en la compañía de sus amigos, buscando evadir la realidad que lo esperaba en casa. Mariana, en cambio, se pegaba a su padre, buscando en sus ojos algún indicio de esperanza, algún signo de que las cosas mejorarían. Tiago, al verla, intentaba sonreír, aunque esa sonrisa, que antes era cálida y tranquilizadora, ahora parecía más un esfuerzo doloroso que una expresión de alegría. En un intento por aliviar su sufrimiento, Tiago comenzó a recibir visitas de un sacerdote que había sido amigo de la familia durante muchos años. Este hombre, de cabello gris y rostro sereno, solía sentarse junto a la cama de Tiago, conversando sobre la vida, la fe y la muerte. «El dolor que sientes, Tiago, no es solo físico. Es el peso de saber que tus días están contados, y eso es algo que nadie debería llevar solo», le dijo un día el sacerdote, con una voz suave y compasiva. Tiago, con la mirada perdida en el techo, asintió en silencio, agradeciendo la compañía, pero también sintiendo una profunda tristeza que parecía no tener fin. A medida que pasaban las semanas, las visitas al hospital se hicieron más frecuentes. Cada salida era un recordatorio brutal de su fragilidad. Los médicos, con rostros solemnes, le explicaban a Ana que la enfermedad estaba avanzando rápidamente, y que debían prepararse para lo peor. Las opciones de tratamiento se iban agotando, y las esperanzas de una recuperación milagrosa se desvanecían con cada diagnóstico. Tiago escuchaba estas conversaciones en silencio, sintiendo que cada palabra era un clavo más en el ataúd de sus sueños, pero intentando mantener la compostura por el bien de su familia. Una noche, después de una de estas visitas al hospital, Tiago se encontraba más débil que de costumbre. La fiebre lo consumía, y su respiración era trabajosa, como si cada inhalación le costara una batalla interna. Ana se sentó a su lado, tomando su mano fría entre las suyas. «No me dejes todavía, Tiago», susurró, con una voz quebrada por el llanto que intentaba reprimir. Él, con un esfuerzo monumental, apretó su mano en respuesta, pero sus ojos ya comenzaban a cerrarse, agotados por el sufrimiento que se había convertido en su realidad diaria. A medida que la enfermedad de Tiago avanzaba, la casa comenzó a transformarse en un espacio donde la tristeza y el miedo cohabitaban con el amor y la esperanza. Ana, quien solía ser el pilar de estabilidad, había decidido dejar su trabajo temporalmente para dedicarse por completo al cuidado de su esposo. Aunque esta decisión le permitió estar a su lado en todo momento, también significó una carga económica adicional para la familia. Los ahorros que tenían empezaban a agotarse, y las facturas médicas seguían llegando, como recordatorios implacables de la fragilidad de su situación. Lucas, consciente de la tensión financiera, empezó a buscar trabajos de medio tiempo después de la escuela. A pesar de su juventud, entendía que cada pequeño aporte podía marcar una diferencia. Sin embargo, este nuevo rol le exigía más de lo que estaba preparado para dar. El estrés de la escuela, combinado con la responsabilidad de trabajar y la situación en casa, lo hacían sentir que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. En lugar de compartir sus preocupaciones con su madre, quien ya estaba abrumada, Lucas optó por mantener sus sentimientos para sí mismo, lo que lo llevó a distanciarse emocionalmente de su familia. Mariana, por su parte, encontraba consuelo en la música. Pasaba horas en su habitación tocando el piano, un regalo que Tiago le había dado unos años atrás, antes de que la enfermedad apareciera en sus vidas. Las melodías que surgían de sus dedos eran una mezcla de esperanza y tristeza,
reflejando sus sentimientos confusos. Sabía que su padre la escuchaba desde su cama, y en esos momentos, sentía que la música era la única forma en la que podía comunicarse con él, diciéndole todo lo que no podía expresar con palabras. Una tarde, mientras Ana preparaba la cena, escuchó a Mariana practicar una nueva pieza en el piano. La melodía era tan triste y melancólica que hizo que Ana se detuviera un momento, con el cuchillo en la mano, sintiendo una punzada en el corazón. Sabía que sus hijos estaban sufriendo, pero no sabía cómo ayudarles sin desmoronarse ella misma. Decidió entonces entrar en la habitación de Mariana. «Es hermoso lo que estás tocando, cariño», dijo Ana, intentando mantener la voz firme. Mariana, sin dejar de tocar, respondió suavemente: «Es para papá. Quiero que sepa que siempre estaré aquí para él». Las palabras de su hija eran una mezcla de inocencia y madurez que Ana no esperaba, y tuvo que luchar contra las lágrimas para no romper en llanto. Mientras tanto, los amigos y vecinos de la familia, quienes habían sido testigos de la lucha de Tiago, comenzaron a organizarse para ofrecer su apoyo. Se turnaban para traer comidas a la casa, y algunos ayudaban con las tareas domésticas que Ana ya no podía manejar sola. Estas muestras de solidaridad no solo aliviaban las cargas prácticas, sino que también recordaban a la familia que no estaban solos en su sufrimiento. Sin embargo, Tiago, desde su cama, a menudo se sentía impotente al no poder contribuir a las necesidades de su propia casa, una sensación que lo consumía lentamente por dentro. Las visitas al hogar se hicieron más frecuentes, y entre ellas estaba la de un amigo cercano de Tiago, Miguel, quien había trabajado con él durante años. Miguel, un hombre robusto y de voz profunda, era conocido por su carácter optimista, siempre tenía una broma o una historia divertida que contar. Pero cada vez que entraba en la habitación de Tiago, notaba cómo la vitalidad de su amigo se desvanecía un poco más. A pesar de ello, nunca dejaba de traer consigo una chispa de esperanza. «Viejo, el equipo te extraña. Me preguntan todos los días cuándo vas a volver a darles órdenes», decía Miguel, sonriendo con esfuerzo, intentando que Tiago sintiera que aún había un lugar para él en el mundo fuera de esas cuatro paredes. En esos momentos de visita, cuando la risa de Miguel llenaba la habitación, Tiago sentía un atisbo de la vida que había dejado atrás. Aunque el dolor físico seguía ahí, esas breves conversaciones le recordaban quién había sido antes de la enfermedad. Tiago intentaba participar en las bromas, aunque su voz era apenas un susurro. Cada visita, cada palabra de aliento, le daba fuerzas para resistir un día más, para mantenerse aferrado a la vida, aunque sabía que el final se acercaba inexorablemente. Una noche, cuando el silencio de la casa parecía más pesado que nunca, Tiago se encontró despierto, incapaz de dormir a pesar de su agotamiento. La penumbra de la habitación solo era interrumpida por el tenue brillo de una lámpara en la esquina. Sus pensamientos se agolpaban en su mente, desordenados y abrumadores. Sentía que el tiempo se le escapaba de entre los dedos, y con él, la oportunidad de proteger a su familia. Fue entonces cuando, por primera vez en mucho tiempo, decidió rezar con el corazón abierto, sin reservas, sin miedo. Tiago nunca había sido un hombre particularmente religioso, aunque siempre creyó en una fuerza superior. Sin embargo, esa noche, su oración fue más que una simple petición. Fue un grito desesperado desde lo más profundo de su alma. «Dios, si realmente existes, si hay algo más allá de este dolor, te ruego que me escuches», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. «No por mí, sino por ellos. No quiero que mi familia sufra cuando me vaya. Dame un poco más de tiempo, dame la fuerza para mantenerlos a salvo, para asegurarme de que estarán bien sin mí». Mientras pronunciaba estas palabras, sintió un peso en su pecho que no era físico, sino emocional, como si cada palabra estuviera drenando lo poco que le quedaba de energía. Pero no se detuvo, no podía. «Solo te pido una señal, algo que me diga que no estoy solo en esto, que mis hijos no estarán solos cuando yo no esté», continuó, con lágrimas rodando por sus mejillas, mojando la almohada. Esa noche, Tiago se quedó dormido rezando, con la esperanza de que su súplica hubiera sido escuchada. A la mañana siguiente, algo cambió. Aunque su cuerpo seguía débil y el dolor persistía, Tiago sintió una ligera calma interior,
una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Ana notó esta diferencia cuando entró a la habitación con una taza de té. ¿Dormiste bien?, le preguntó, sorprendida por la expresión más relajada de su esposo. Tiago, sin querer alarmarla con sus pensamientos de la noche anterior, simplemente asintió. Un poco mejor, respondió, tratando de ocultar la pequeña chispa de esperanza que ahora ardía dentro de él. Esa chispa se encendió aún más cuando, unos días después, recibió una visita inesperada. El sacerdote que solía visitarlo llegó con un rostro iluminado por una sonrisa que parecía tener un significado más profundo. Tiago, sentí que debía venir hoy, algo me lo dijo, comentó el sacerdote al sentarse junto a la cama. Anoche, mientras rezaba, tuve una sensación muy fuerte, como si algo grande estuviera a punto de suceder en tu vida. Tiago lo miró con incredulidad, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras del sacerdote resonaron con lo que él mismo había pedido en su oración, y no pudo evitar preguntarse si esto era la señal que había solicitado. En ese momento, Lucas entró en la habitación, trayendo consigo una noticia sorprendente. Había recibido una llamada esa mañana para ofrecerle una beca parcial en una escuela deportiva que siempre había deseado asistir. No lo puedo creer, papá, dijo Lucas, sus ojos brillando con una emoción que no había mostrado en meses. Es como si todo se estuviera alineando. Tiago, aún procesando lo que el sacerdote le había dicho, sintió que su corazón latía con más fuerza. Estoy tan orgulloso de ti, hijo, respondió, forzando una sonrisa que ocultaba la mezcla de emociones dentro de él. Esa misma tarde, mientras la familia se reunía para cenar, la atmósfera en la casa parecía menos opresiva. Había un aire de optimismo que no se había sentido en mucho tiempo, como si las oraciones de Tiago hubieran comenzado a manifestarse en pequeñas bendiciones que llegaban a su vida. Ana, aunque no entendía completamente lo que estaba ocurriendo, sentía una tranquilidad renovada al ver a su esposo más animado, como si una fuerza desconocida estuviera apoyándolos. Tiago, aún débil y consciente de su realidad, no pudo evitar aferrarse a la idea de que tal vez, solo tal vez, sus súplicas habían sido escuchadas. Sabía que el camino aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que el imposible podría volverse posible. Aquella noche, después de la cena, Tiago esperó a que todos estuvieran en sus habitaciones para levantarse de la cama. Con gran esfuerzo, se puso de pie, apoyándose en los muebles para no perder el equilibrio. Su cuerpo estaba frágil, cada movimiento le recordaba lo cerca que estaba del final, pero en su mente, algo lo impulsaba a seguir adelante. Caminó lentamente hasta la sala, donde se arrodilló en el suelo, frente al pequeño altar que Ana había montado con devoción. Las velas parpadeaban con suavidad, iluminando las imágenes de los santos y la cruz que colgaba en la pared. Tiago cerró los ojos y, con una voz apenas audible, volvió a rezar. Pero esta vez, sus palabras no eran una súplica desesperada, eran un agradecimiento. «Gracias por escucharme», murmuró. «No sé qué me espera, pero siento que algo ha cambiado. Solo te pido que me des fuerzas para ver esto hasta el final, para que mi familia no tenga que sufrir más de lo necesario». Sus palabras eran sinceras, cargadas de una fe que nunca había experimentado con tanta intensidad. Sentía que estaba hablando directamente con esa fuerza superior en la que había empezado a creer con más firmeza. Mientras rezaba, Ana, que había salido de su cuarto para tomar un vaso de agua, lo observó desde la puerta de la cocina. Ver a su esposo arrodillado, rezando con tanta devoción, la conmovió profundamente. Sabía que Tiago estaba luchando no solo contra su enfermedad, sino también contra el miedo de dejar a su familia. Y en ese momento, algo dentro de ella también se rompió, pero de una manera que la hizo sentir más conectada con él, más fuerte en su fe compartida. Decidió unirse a él, y caminó lentamente hasta donde estaba. Se arrodilló a su lado, sin decir una palabra, simplemente entrelazando su mano con la de él. No necesitaban hablar, el silencio que compartían era un vínculo más fuerte que cualquier palabra. A la mañana siguiente, Tiago se despertó sintiéndose un poco más ligero, como si una parte de su carga se hubiera aliviado. Aunque el dolor seguía presente, la desesperación que había sentido se había disipado un poco más.
Ana le sonrió cuando le llevó el desayuno a la cama, y él le devolvió la sonrisa, una sonrisa que, aunque tenue, tenía un brillo de esperanza que hacía mucho no veía en su rostro. Anoche, sentí que estábamos juntos en esto de una manera diferente, le dijo Ana, sentándose en la esquina de la cama. Tiago asintió, sin poder expresar con palabras lo que sentía, pero sabiendo que ella lo entendía. Ese día, Mariana se acercó a su padre con una idea inesperada. «Papá, he estado pensando, ¿podemos rezar juntos esta noche? Me gustaría que todos estuviéramos juntos para pedir por ti». Tiago la miró, sorprendido por la madurez de su hija. Ella siempre había sido la más espiritual de la familia, y ahora estaba tomando la iniciativa para unirlos en algo más grande. «Claro que sí, hija. Será un honor rezar contigo y con todos esta noche», respondió, sintiendo una calidez en su corazón que le dio fuerzas renovadas. Llegada la noche, la familia se reunió en la sala. Lucas, quien al principio había sido reacio, se sentó junto a su padre con un respeto silencioso, aceptando la necesidad de estar unidos en ese momento. Ana, con voz suave, empezó la oración, y pronto todos se unieron, sus voces mezclándose en una melodía de fe y amor. Tiago cerró los ojos, permitiendo que la tranquilidad de ese momento lo envolviera, sintiendo que, de alguna manera, estaban fortaleciendo un lazo invisible que los conectaba a todos con algo superior. Conforme las palabras de la oración llenaban la habitación, Tiago sintió una paz profunda que lo envolvía, algo que iba más allá de lo físico. En esos instantes, comprendió que, sin importar lo que sucediera, ya no estaba solo en esta batalla. Su familia estaba con él, y había encontrado en ellos una fuente de fortaleza que no sabía que existía. Mientras se sumergía en la serenidad del momento, supo que había hecho lo correcto al entregar sus miedos y esperanzas a algo más grande. Y con esa certeza, cerró los ojos, permitiendo que el sueño lo llevara, por primera vez en mucho tiempo, sin temor. El amanecer siguiente trajo consigo un cambio inesperado en Tiago. Al abrir los ojos, sintió que su cuerpo respondía de manera diferente, como si el dolor constante que lo había estado consumiendo hubiese disminuido, aunque fuera un poco. Al principio, pensó que se trataba de un sueño, una ilusión causada por su deseo desesperado de aferrarse a la vida. Sin embargo, al intentar incorporarse, descubrió que la debilidad que lo había mantenido prisionero en la cama durante tanto tiempo parecía haber disminuido. Se movió con cautela, casi temeroso de que todo fuera un espejismo, pero al ver la sorpresa en los ojos de Ana cuando entró en la habitación, supo que algo realmente había cambiado. «Tiago, ¿te sientes bien?», preguntó Ana, su voz cargada de una mezcla de esperanza y temor. Él asintió, aún sin poder creer lo que estaba experimentando. «Me siento mejor, como si hubiera recuperado algo de fuerza», respondió, sus palabras resonando con una incredulidad que compartían ambos. Ana, sin poder contenerse, se acercó a él y lo abrazó, sintiendo el calor de su cuerpo y la firmeza renovada en sus brazos. Era como si un milagro hubiera comenzado a gestarse en la quietud de la noche, respondiendo a las oraciones que habían elevado con tanto fervor. Las horas siguientes estuvieron llenas de pequeñas victorias. Tiago, con ayuda de Ana, logró levantarse de la cama y caminar hasta la sala, un trayecto que había parecido imposible solo un día antes. Lucas y Mariana, al ver a su padre en pie, se miraron entre sí, asombrados por la transformación. «Papá, ¿cómo es posible?», preguntó Mariana, con sus ojos llenos de lágrimas de alegría. Tiago sonrió, sin saber cómo explicarlo, pero sintiendo en su corazón que su fe, junto con la de su familia, había desencadenado algo extraordinario. «No lo sé, hija. Solo sé que estoy aquí, y eso es lo único que importa ahora», respondió, su voz temblando por la emoción. Con el pasar de los días, Tiago comenzó a recuperar más fuerza. Aunque no estaba completamente libre de dolor, los episodios de sufrimiento eran menos frecuentes y menos intensos. Esto le permitió pasar más tiempo con su familia, momentos que antes eran solo recuerdos lejanos. Se sentaba con Lucas para hablar sobre la escuela y sus planes para el futuro, mientras que con Mariana compartía largas tardes escuchándola tocar el piano, las melodías llenando la casa con una calidez que parecía reflejar el nuevo espíritu que los envolvía. Ana, sin embargo,
no podía dejar de preguntarse qué estaba ocurriendo realmente. Era una mujer práctica, siempre había confiado en la medicina y los diagnósticos, pero lo que estaba viendo en su esposo desafiaba toda lógica. Decidió llamar al médico, quien, sorprendido por la mejoría de Tiago, sugirió hacerle nuevos estudios. Es un caso fuera de lo común, admitió el doctor después de revisar los resultados. La enfermedad parece haber disminuido su avance, pero aún necesitamos ser cautelosos. Sin embargo, no puedo explicar este cambio repentino. Tiago y Ana se miraron, sabiendo que la ciencia tal vez no tenía todas las respuestas, pero sintiendo que la fe y el amor estaban obrando en su favor. La comunidad que los rodeaba también se dio cuenta del cambio. Los vecinos, quienes habían sido testigos del declive de Tiago, ahora lo veían caminar por el jardín, hablando con sus hijos o sentado al sol, disfrutando de pequeños momentos que antes parecían inalcanzables. Estas escenas trajeron una ola de esperanza a todos, reforzando la idea de que, a veces, lo imposible podía hacerse realidad. Amigos y familiares comenzaron a visitarlos más frecuentemente, deseando compartir en esta aparente recuperación que parecía casi milagrosa. Sin embargo, Tiago no podía evitar sentir una mezcla de gratitud y temor. Aunque disfrutaba de cada día que se le concedía, no podía ignorar la posibilidad de que su recuperación fuera solo temporal. Cada noche, al cerrar los ojos, rezaba con la misma devoción, agradeciendo por cada nuevo amanecer, pero también pidiendo fortaleza para lo que pudiera venir. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero estaba dispuesto a aprovechar cada segundo de esta inesperada segunda oportunidad. Conforme Tiago recobraba sus fuerzas, la dinámica familiar comenzó a transformarse en algo que, en muchos sentidos, se sentía nuevo, casi como un renacimiento. Las tardes, que antes se teñían de una melancolía palpable, ahora se llenaban de actividades sencillas pero significativas. Lucas, inspirado por la recuperación de su padre, decidió concentrarse más en sus estudios y en su preparación física, con la esperanza de poder aprovechar la beca que había recibido. Aunque las preocupaciones seguían latentes, la casa volvía a resonar con risas y conversaciones, pequeñas pero vitales señales de que la vida, de alguna manera, estaba regresando. Mariana, quien había encontrado en la música un refugio durante los peores momentos, comenzó a componer una nueva pieza en el piano, dedicada a su padre. La melodía, aunque suave y llena de emociones, tenía una energía subyacente que reflejaba la esperanza renovada de la familia. Una tarde, mientras la interpretaba para Tiago, él cerró los ojos y se permitió ser llevado por cada nota, sintiendo que en esa música había algo más que simple sonido. Era la manifestación del amor de su hija, un amor que lo mantenía anclado a este mundo. Ana, por su parte, se permitió disfrutar de esta nueva etapa, pero no sin cierta precaución. Aunque veía a Tiago mejorar día a día, una parte de ella se mantenía alerta, como si temiera que todo fuera un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Sin embargo, trató de no mostrar sus miedos frente a los demás. En cambio, se enfocó en crear momentos felices para la familia, organizando cenas especiales y salidas cortas, cosas que antes habían dado por sentado pero que ahora significaban tanto. Un fin de semana, Tiago sorprendió a todos al sugerir una pequeña excursión a un parque cercano. Era un lugar donde solían ir cuando los niños eran más pequeños, pero que habían dejado de visitar desde que su enfermedad había empeorado. La idea fue recibida con entusiasmo, aunque Ana no pudo evitar sentirse nerviosa. A pesar de sus preocupaciones, Tiago insistió, asegurándole que se sentía lo suficientemente fuerte para el paseo. No podemos vivir con miedo, Ana. Quiero que nuestros hijos recuerden estos momentos, le dijo con una convicción que ella no pudo refutar. El día de la excursión, la familia se reunió temprano por la mañana. La brisa fresca y el cielo despejado creaban un ambiente perfecto. Tiago caminaba despacio, apoyado en Lucas cuando lo necesitaba, pero con una sonrisa que no había mostrado en meses. Mariana corría adelante, emocionada por la libertad de estar al aire libre, mientras Ana observaba a todos con una mezcla de alegría y una precaución que no podía eliminar completamente de su mente. Sin embargo, a medida que avanzaban por los senderos del parque, esa cautela se desvaneció,
reemplazada por un sentimiento de paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Mientras la familia se detenía para descansar junto a un pequeño lago, Lucas comenzó a lanzar piedras al agua, compitiendo con Mariana para ver quién lograba el salto más largo. Tiago y Ana los observaban desde una banca, sus manos entrelazadas, disfrutando del simple placer de estar juntos. «Es como si todo estuviera volviendo a su lugar», murmuró Ana, apretando la mano de Tiago. Él asintió, su mirada fija en el horizonte. «No sé qué nos depara el futuro, pero estoy agradecido por este presente», respondió, sus palabras cargadas de un significado profundo. El regreso a casa fue tranquilo, con una sensación de serenidad que envolvía a todos. Esa noche, mientras la familia se acomodaba para dormir, Tiago sintió que había dado un paso más hacia la reconciliación con su destino. Sabía que lo que estaba viviendo era un regalo, un tiempo extra que no debía desperdiciar. Agradecido, cerró los ojos, dejando que la oscuridad lo abrazara, con la seguridad de que, pase lo que pase, su familia siempre tendría estos recuerdos para sostenerse. Con el paso de las semanas, Tiago comenzó a experimentar no solo una mejora física, sino también una transformación interior. Lo que antes era una lucha constante contra la enfermedad se había convertido en una reflexión profunda sobre el valor de la vida y el tiempo que le quedaba. Aunque nunca fue una persona muy religiosa, empezó a leer textos espirituales que le ayudaban a entender mejor su situación. Una tarde, mientras leía en la sala, Mariana se acercó y se sentó junto a él, curioseando sobre lo que su padre estaba leyendo. «¿Qué significa todo esto para ti, papá?», preguntó con una sinceridad que reflejaba su creciente madurez. Tiago, sin dejar de mirar el libro, sonrió suavemente y cerró el texto. «Significa que estoy tratando de encontrar paz con todo lo que ha pasado y lo que está por venir», respondió, colocando una mano en la pequeña mano de Mariana. «A veces, cuando estás tan cerca del final, te das cuenta de cosas que antes dabas por sentadas. Y estoy empezando a entender que la vida no se trata de cuánto tiempo tienes, sino de lo que haces con ese tiempo». Mariana lo miró con admiración, comprendiendo un poco más la profundidad de las palabras de su padre. Había notado cómo él había cambiado, no solo físicamente, sino también en la manera en que veía el mundo. Era como si la enfermedad, en lugar de consumirlo, le hubiera dado una nueva perspectiva. «Entonces, ¿has encontrado lo que buscabas?», preguntó, con una curiosidad que iba más allá de su edad. Tiago se tomó un momento antes de responder, como si estuviera buscando las palabras correctas. He encontrado paz, Mariana. «Y eso es lo más importante. Quiero que, pase lo que pase, recuerdes que siempre estuve en paz con todo». Mientras tanto, Ana también sentía la transformación en su esposo. Una noche, mientras ambos se preparaban para dormir, Tiago la tomó de la mano y le habló con una calma que la conmovió profundamente. «Ana, sé que esto ha sido difícil para ti, para todos nosotros. Pero quiero que sepas que estoy en paz. No hay nada que lamente, excepto tal vez, no haberme dado cuenta antes de lo importante que es cada momento contigo y con los niños». Ana, luchando contra las lágrimas, lo abrazó con fuerza, asimilando sus palabras. Sabía que Tiago había recorrido un largo camino, no solo en su recuperación física, sino en su viaje interior, y se sentía orgullosa de él. La relación entre Tiago y Lucas también había cambiado. La distancia que había existido durante los momentos más oscuros de la enfermedad de Tiago había sido reemplazada por un entendimiento mutuo. Una tarde, mientras caminaban juntos por el barrio, Lucas rompió el silencio. «Papá, siempre pensé que eras el hombre más fuerte que conocía, pero ahora veo que ser fuerte no significa solo resistir. Significa aceptar, ¿verdad?». Tiago lo miró, sorprendido por la madurez en las palabras de su hijo, y asintió. «Exactamente, Lucas. Aceptar lo que no podemos cambiar, y hacerlo mejor con lo que tenemos. Eso es ser realmente fuerte». En casa, estos cambios en Tiago y su familia crearon un ambiente de armonía que no habían experimentado antes. Las discusiones pequeñas y las preocupaciones cotidianas se desvanecieron, reemplazadas por un enfoque en disfrutar el presente, en estar juntos. Cada comida se convirtió en una oportunidad para compartir risas y recuerdos,
para construir un legado de amor y unión que perduraría mucho más allá del tiempo que les quedara juntos. Sin embargo, en la tranquilidad de la noche, cuando todo estaba en silencio, Tiago continuaba reflexionando. Sabía que su mejoría, aunque milagrosa, no garantizaba un futuro largo. Había aprendido a aceptar esa realidad sin temor, pero también entendía que debía preparar a su familia para lo inevitable. Empezó a escribir cartas para Ana y sus hijos, palabras que serían su legado, un recordatorio de que el amor y la fortaleza de la familia podían superar cualquier adversidad. Mientras escribía, sintió una profunda gratitud por el tiempo que le había sido dado. Sabía que la vida no siempre era justa, pero también sabía que había recibido un regalo invaluable, la oportunidad de despedirse con amor y de dejar una huella duradera en las vidas de aquellos que más amaba. Esa noche, al terminar la última carta, Tiago sintió una paz completa. Sabía que había hecho todo lo que podía, y que, en el fondo, su familia estaría bien. Conforme Tiago se dedicaba a dejar cartas para su familia, Ana encontró la suya una mañana mientras preparaba el desayuno. Era una carta simple, colocada discretamente sobre la mesa de la cocina, con su nombre escrito a mano en el sobre. Al principio, dudó en abrirla, temerosa de lo que podría encontrar en su interior, pero finalmente, tomó una respiración profunda y decidió leerla. Las palabras de Tiago, escritas con tanto amor y sinceridad, la conmovieron profundamente. En la carta, él le agradecía por todo, por haber sido su compañera incondicional, por la paciencia y el cuidado con los que lo había rodeado, y por haberle dado una familia tan maravillosa. Le pedía que siguiera adelante, que fuera fuerte por los niños, y que recordara siempre que su amor trascendía más allá de cualquier final. Ana no pudo evitar que las lágrimas cayeran mientras leía, pero al mismo tiempo, sintió una oleada de calma, como si esas palabras la reconfortaran de una manera que ninguna otra cosa podría hacer. Doblando la carta con cuidado, la guardó en su joyero, donde sabía que la tendría cerca en los momentos en que más la necesitara. Decidió no decir nada a los niños, prefiriendo mantener ese mensaje entre ellos dos, un lazo privado que los unía aún más. Esa misma tarde, Tiago se sentó con Lucas en el patio trasero, bajo el cálido sol de la tarde. Habían estado trabajando en un proyecto pequeño, construyendo una casa para los pájaros, algo que Tiago había querido hacer con su hijo desde hacía tiempo. Mientras colocaban las últimas piezas, Tiago habló con una voz suave pero firme. «Lucas, sé que esto no ha sido fácil para ti. Has tenido que asumir muchas responsabilidades en un tiempo muy corto, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de la persona en la que te estás convirtiendo». Lucas, sorprendido por las palabras de su padre, se quedó en silencio, asimilando lo que significaba ese momento. «Papá, solo quiero hacerte sentir orgulloso», respondió, sin atreverse a mirarlo directamente. Tiago sonrió, tocando el hombro de su hijo. «Ya lo has hecho, hijo. Y seguirás haciéndolo. Solo recuerda que la fortaleza no siempre se trata de ser fuerte para los demás. También se trata de ser honesto contigo mismo, de aceptar tus emociones y no tener miedo de mostrarlas». Lucas asintió lentamente, entendiendo que su padre le estaba dando un consejo que lo guiaría mucho más allá de estos momentos. Mientras tanto, Mariana se encontraba en su habitación, ensayando una nueva pieza en el piano. Las notas fluían con una mezcla de alegría y tristeza, reflejando la montaña rusa emocional que había vivido en los últimos meses. De repente, Tiago entró en la habitación y se sentó a su lado en el banco del piano. «¿Puedo escuchar?», preguntó, sabiendo que la música era la manera en la que Mariana procesaba sus sentimientos. Ella asintió y continuó tocando, sintiendo la presencia de su padre a su lado como un apoyo silencioso. Cuando terminó, Tiago aplaudió suavemente, y luego se quedó en silencio, simplemente disfrutando del momento. «Es hermosa, Mariana. ¿Cómo la llamaste?», preguntó, intrigado por el significado detrás de la pieza. Mariana lo miró, pensativa. «La llamé Esperanza. Porque eso es lo que siento ahora, papá. No sé lo que va a pasar, pero quiero creer que todo estará bien». Tiago sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero logró mantener la compostura. «Es un nombre perfecto», dijo, abrazándola con ternura.
Aquella noche, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, Tiago y Ana se quedaron un rato más en la sala, hablando en voz baja sobre el futuro. Aunque ambos sabían que el tiempo de Tiago era limitado, no había necesidad de decirlo en voz alta. En lugar de eso, hablaron sobre los planes para los niños, sobre los sueños que Ana debía ayudar a cumplir, y sobre los pequeños detalles que hacían que cada día valiera la pena. Quiero que los lleves a ese viaje que siempre planeamos. Ve a la playa con ellos, construye castillos de arena, y hazles saber que siempre estaré con ustedes, dijo Tiago, con una sonrisa que mostraba más serenidad que tristeza. Ana asintió, sabiendo que cumpliría ese deseo. Sabía que, a pesar de todo, habían creado recuerdos que durarían para siempre, y que, en cada uno de ellos, la presencia de Tiago se mantendría viva, guiándolos y protegiéndolos en cada paso que dieran. Con esa certeza, se abrazaron, encontrando consuelo en la cercanía del otro, sabiendo que, sin importar lo que sucediera, el amor que compartían nunca desaparecería. El otoño había llegado, pintando las hojas de los árboles con tonos dorados y rojos, mientras la brisa fría anunciaba la proximidad del invierno. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Tiago sintió que sus fuerzas empezaban a menguar de nuevo. Lo supo en el momento en que intentó levantarse de la cama y su cuerpo, que había recuperado tanta energía en los últimos meses, ya no respondía con la misma vitalidad. No había dolor esta vez, solo una calma profunda, una serenidad que parecía envolverlo como un manto cálido. Supo entonces que el final estaba cerca, y con esa certeza, llamó a su familia. Ana, Lucas y Mariana se reunieron alrededor de su cama, sus rostros marcados por la preocupación, pero también por la paz que veían reflejada en los ojos de Tiago. Él los miró a cada uno, grabando sus rostros en su memoria, como si quisiera llevarse consigo cada detalle de sus seres queridos. Quiero que sepan lo agradecido que estoy por haber podido compartir este tiempo con ustedes, comenzó a decir con voz suave, aunque llena de convicción. Ustedes han sido mi fuerza, mi razón de ser, y aunque no estaré físicamente aquí por mucho más tiempo, mi amor por ustedes nunca se desvanecerá. Mariana, sentada al lado de su padre, tomó su mano y la apretó con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas que trataba de contener. «Papá, no quiero que te vayas», murmuró, su voz quebrándose con la emoción. Tiago la miró con ternura y le acarició el cabello. «Lo sé, mi niña, pero no es un adiós. Siempre estaré contigo, en cada nota que toques, en cada paso que des. Quiero que sigas adelante, que vivas una vida plena y feliz, sabiendo que siempre estaré en tu corazón». Lucas, parado al otro lado de la cama, trató de mantener la compostura, pero no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla. «Papá, te prometo que cuidaré de mamá y de Mariana. Seré fuerte, como tú me enseñaste», dijo con voz firme, aunque su interior se debatía entre la tristeza y la necesidad de ser valiente. Tiago asintió, orgulloso de su hijo. «Lo sé, Lucas. Y quiero que recuerdes que ser fuerte también significa permitirte sentir. No reprimas tus emociones, déjalas fluir, porque son parte de lo que te hace humano». Ana, quien había estado en silencio, observando a su esposo con ojos llenos de amor, se inclinó sobre él, besando su frente suavemente. «Tiago, te amo con todo mi ser. No sé cómo seguiré sin ti, pero prometo que haré todo lo posible por mantener viva la alegría en nuestros hijos, por mantener viva la llama de nuestro amor», dijo, su voz temblando pero firme en su resolución. Tiago la miró, sus ojos llenos de la profundidad de todo lo que había significado su vida juntos. «Ana, has sido mi todo. Gracias por cada momento, por cada sacrificio, por cada sonrisa. Quiero que seas feliz, que vivas, sabiendo que siempre estaré contigo, cuidándote, amándote desde donde sea que esté». El silencio que siguió fue profundo, cargado de emociones que no necesitaban ser expresadas con palabras. Tiago, sintiendo que su tiempo se agotaba, cerró los ojos, pero no antes de sonreírles una vez más, una sonrisa que reflejaba paz, amor y una aceptación completa de su destino. Y en ese último respiro, rodeado por el amor de su familia, Tiago dejó este mundo, no con tristeza, sino con una serenidad que solo quienes han encontrado la verdadera paz pueden experimentar. La casa quedó en silencio después de su partida,
pero no era un silencio sombrío. Era un silencio lleno de amor, de recuerdos, de la promesa de que, aunque Tiago ya no estuviera físicamente, su espíritu seguiría vivo en cada rincón de sus corazones. Lucas, Mariana y Ana se abrazaron, encontrando consuelo en su unión, en la certeza de que, aunque la vida continuara, siempre llevarían consigo el legado de amor y fortaleza que Tiago les había dejado. En los días que siguieron, la familia comenzó a vivir sin Tiago, pero no sin su presencia. Ana, cumpliendo con la promesa que le hizo, llevó a los niños a la playa que tanto habían querido visitar. Allí, mientras observaban el atardecer juntos, sintieron que Tiago estaba con ellos, en la brisa que acariciaba sus rostros, en el sonido de las olas que se rompían suavemente contra la orilla. Y supieron, sin lugar a dudas, que aunque el tiempo con él había sido breve, había sido un tiempo lleno de amor, un amor que seguiría guiándolos y sosteniéndolos en cada paso de sus vidas. La historia de Tiago no terminó con su partida, sino que se convirtió en una fuerza que impulsó a su familia a seguir adelante, a vivir con la misma pasión y dedicación que él les había enseñado. Y así, en cada sonrisa, en cada logro, en cada acto de amor, Tiago vivió, no solo en el recuerdo, sino en la esencia misma de quienes lo amaron. Si te gustó este contenido, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.